Hola, bien, vamos a pasar a la segunda exposición de La vida es sueño. Esta sería la segunda parte donde vamos a exponer los temas que nos faltan de selectividad. Nos quedamos hablando de Segismundo, de esa evolución que sufría. Entonces un tema puede ser la interpretación del personaje de Segismundo y la evolución del personaje a lo largo de la comedia. Lo primero es decir que es un personaje de carne y hueso, representa al ser humano. Entonces es un personaje con el que nos identificamos como ser humano. ¿Por qué? Porque sufre, se enamora, se desengaña, evoluciona, aprende la lección social, se equivoca y aprende para adaptarse a unas normas, se reprime. Eso es la educación y eso somos todos seres humanos. También las dudas que tenemos sobre nuestra existencia. Entonces, como es el ser humano, es un personaje redondo, no es un personaje estereotipado, un personaje típico de las comedias, es un personaje que evoluciona, que duda, que cambia, que cae, que se levanta, que rectifica. Por tanto, simboliza el ser humano con sus dudas y sus angustias. Esto es lo que hace que esta comedia sea maravillosa. El protagonista vive experiencias comunes a todos los mortales. El horóscopo, la torre, la vida en palacio, los conflictos planteados, la vida como sueño, la libertad, la lucha por el poder, están encarnados por este ser que lo siente en carne propia. Y que reacciona con furor, cólera, melancolía, con todo lo que sentiría cualquiera ante esa situación. Segismundo no es solo un individuo que vive, sino que es un ser pensante. Lo importante es su pensamiento, las reflexiones que nos llegan a través de espléndidos monólogos, que expresan sentimientos atormentados y convulsos. Porque vive una experiencia traumática, extrema, que sería estar tratado como una bestia salvaje de este niño. Entonces esto permite un proceso de rebeldía y de cómo esta rebeldía va evolucionando hasta la integración final. Pero la obra acaba con una resignada amargura, ¿no? Podríamos decir con una trágica ironía o con un último pesimismo. Porque Segismundo, para adquirir eso, ha perdido la frescura, la inocencia y debe renunciar a Rosaura, al amor, a lo mejor que ha descubierto, ¿no? A lo único que le parecía que no era un sueño, que era su amor por Rosaura. Esto hace que estemos ante una obra barroca. No os olvidéis de hablar siempre del barroco. Estamos ante una lección amarga del desengaño humano, igual que la que teníamos en el Quijote, que también es la derrota de un sueño. La vida es un sueño y por si despertamos siempre hay que obrar bien, aunque sea renunciando a nuestra propia felicidad. Esto le lleva a hacerse un ser político. Ahora ya sí que es un político. Entonces, frente al Segismundo de Palacios tan espontáneo y sincero como ingenuo, al final tenemos un príncipe que estudia con cuidado todo lo que va a hacer. Como hablamos ya de la condena al soldado que se rebeló con Basilio, etc., para demostrar que ha asimilado las enseñanzas y por tanto demostrar ante el pueblo que puede ser un buen príncipe. La torre vuelve a aparecer como símbolo de poder también. Entonces, es importante ver esta evolución desde el Segismundo que lucha pensando qué delito ha cometido para que le traten así, y reclamar su libertad hasta ver cómo esa libertad está condicionada también por la libertad de los demás, ¿no? Por una represión, por reprimir sus instintos y sus apetencias. Muy importante que habléis de esta evolución. Entonces aquí se nos muestra en qué simboliza la torre, los escenarios, ¿no? Que sería torre o cárcel, podéis llamarla como queráis, torre, cárcel y palacio. Son dos espacios antagónicos, ¿no? Y cada uno representa algo. La torre en un inicio simboliza esta dialéctica libertad-destino, porque la torre es la pérdida de libertad. Si está allí, en esa cárcel, está preso, no tiene libertad. Pero el traslado de la torre al trono y del trono a la torre simboliza si Segismundo vence al destino o si fracasa. ¿Veis? Siempre es el fracaso del personaje, la caída, pues es vuelta a la torre, y si consigue frenar esos instintos, el palacio. Si Segismundo no hace lo que indican los hados, él tiene un destino marcado, porque el destino que han augurado los hados es que se rebele contra su padre, que sea injusto y cruel. Si se comporta así y es injusto y cruel, el destino le ha vencido.
y ha fracasado, por tanto, ¿no? Si no se comporta como los hados le han predestinado, el personaje habrá vencido. Es como vencerse a sí mismo. Y ahí está la dialéctica también realidad-sueño. La torre simboliza entonces la experiencia del sueño también, de cómo podemos distinguir lo que es un sueño de lo que es real. Hasta que llegamos al momento en que el rey está a los pies de su hijo y los astros parece tener razón, pero Sigismundo elige, no sigue los astros, vence con su actitud al perdonar a Basilio, vence al destino, a sí mismo, al vencer sus impulsos. Así la torre ya es pasado, de esta manera la torre queda atrás, ya es pasado y elige el futuro en la corte. Entonces tenemos aquí estos problemas éticos, ¿no? Libertad, destino, la vida, sueño, realidad, ficción, el tema de vencerse a sí mismo. Entonces la torre es símbolo, podemos resumir, del pecado original del ser humano, que solo por el hecho de haber nacido, ya está privado de libertad, el pecado de nacer, dijéramos, que viene ya desde el pecado original, la Biblia. La creencia en el poder del destino. Si el destino es más fuerte que lo que el ser humano puede hacer con sus actos. El aprendizaje de desengaño también simboliza ese aprendizaje del desengaño. Y la muerte. Cuando Sigismundo regresa, supone su muerte social. Es decir, cuando va a la cárcel, a la torre, es su muerte social. Su final como ser humano, el volver a ser fiera. Es decir, o el ser humano o es fiera. Es el horóscopo torre, ¿no? Con la torre se comienza y se termina. Fijaos que es también circular, se comienza y se termina. Porque al principio un joven surge de ella, ansiando la libertad, al final otro hombre entra en ella, perdiendo su libertad. Es el símbolo del misterio de la vida y de la muerte, del sino, del destino humano. Es cuna y sepulcro. Él va utilizando estos oxímorons, ¿no? Entre sepulcro vivo, es cuna y sepulcro. La torre es símbolo de la sumisión de la humanidad a la muerte. Cada uno de nosotros está prisionero en su propia torre. Simboliza también la culpa humana. Todos somos culpables. La torre es inseparable del horóscopo, que es el pretexto de Basilio para condenar a su hijo. Es como si en el nacimiento de la humanidad el sino profetizara que los hombres traerían la violencia al mundo y que esto no se puede evitar. Sigismundo se revela ante su padre. El horóscopo se ve cumplido, pero después el personaje renunciará. No se vengará de su padre, sino que se interpone la razón y el libre albedrío de Sigismundo. Aquí sí que demuestra que tiene libre albedrío, es decir, capacidad, puede elegir los dos caminos. Esto es lo que Calderón viene a decir. Todos los hombres nacen prisioneros de lo imperfecto, de la vida. Todos los hombres están condenados a sufrir o a causar sufrimiento y violencia, porque los hombres hacen del mundo un lugar de discordia, de caos. Pero no se puede evitar por medio de la represión que los hombres pequen. Cada uno debe tener libertad para enfrentarse a su propio destino. Y esto es lo que hace Sigismundo, enfrentarse a su destino y vencerlo. El personaje de Rosaura es una dama diferente, atípica, es una dama agraviada en su honra. Es una dama activa, valiente, decidida en todo momento. Su perseverancia hace que quiera defender su justicia y su honra. Fijaos que el secreto que trae Rosaura disfrazada de hombre es que Astolfo le dio en un pasado palabra de matrimonio y ahora para tener poder se va a casar con Estrella, la ha dejado, ¿no?, a Rosaura. Entonces esto para una dama es un agravio mayor, es un agravio tremendo y debe casarse. Aquí no interviene el amor, debe casarse para reparar esa deshonra. De ahí todo esto del retrato de Astolfo, ¿no?, para que tenemos todo el retrato que Astolfo lleva. Exige con claridad su derecho a recuperar su honra como mujer. Dice, como mujer vengo a persuadirte el remedio de mi honra y varón vengo a alentarte a que cobres tu corona. Finalmente declarada y reconocida como noble, puede casarse con Astolfo. De luego la mano luego a Rosaura, pues sabe que de su honor es deuda y yo he de cobrarla. El personaje de Basilio es el rey de Polonia, padre de Sigismundo. Aquí Calderón
establece el fundamento de la libertad humana, ¿no? Y el papel de la monarquía en la primera mitad del siglo XVII. Es un rey tan interesado por la astronomía que va a hacer caso a estos hados, ¿no? Hay un presagio, que es que la madre de Segismundo muere en el parto y se produce un eclipse. Esto lo interpreta como ese final apocalíptico, como que su hijo va a traer esa maldición al mundo. Sin embargo, él está afectado de un pecado que es la soberbia, ¿no? Cree que sus conocimientos son infalibles y comete esa injusticia de encerrar a su hijo. Pero la realidad dramática lo contradice y Segismundo acepta ya en la tercera jornada la aclamación de su pueblo y se levanta en armas contra su padre. Al perder la guerra muestra una actitud noble, cuando teniendo la posibilidad de escapar se entrega al rey y acepta la derrota. Aquí Basilio reconocerá una vez que Segismundo, ya magnánimo y prudente, opta por perdonarlo, el valor de la autoridad del nuevo rey. Es decir, acaba reconociendo que ha sido injusto con su hijo, que el verdadero rey también deberá ser Segismundo. Entonces es un rey que ha sido injusto, que se equivoca, que se ha equivocado, pero que evidentemente va a reconocer su error y con esto se va a restablecer la paz y la armonía en la comedia. Recordad que si hay un rey injusto, este rey debe reparar, ¿no? esa injusticia y restablecer la armonía, porque es la base de todo. Estas comedias eran una propaganda de la monarquía. El rey era uno de los espectadores que estaba allí en los corrales y que debía representado en su papel, y siempre el rey acaba imponiendo pues, su razón, ¿no? Y el pueblo está al lado del pueblo y el pueblo al lado del rey. Por lo tanto, acaba siendo un rey justo y magnánimo. En cuanto a los espacios, recordad que tenemos cárcel, palacio, hemos ido hablando ya un poquito de ellos, pero también aparte de cueva-torre, podemos llamarlo así, de Segismundo, y el Palacio Real tenemos el campo de batalla. Recordad que también el campo de batalla es importante porque todo se mueve por la guerra, ¿no? El poder y la guerra. El campo de batalla significa pues, la pugna por el poder, donde tenemos ahí también la guerra. Hemos ido hablando, yo creo, de lo que simboliza cada espacio. En cuanto a la estructura de la obra, tenemos 3 jornadas, como era preceptivo según la teoría de Lope sobre el teatro. Entonces se desarrolla la primera jornada en la torre, supone el planteamiento y las relaciones entre los personajes. Y se prepara un poco la doble experiencia que va a vivir Segismundo. La segunda jornada se invierte el orden. En la sucesión de los espacios tenemos palacio, torre. Entonces, fijaos que palacio, torre, la vuelta otra vez allí. Porque esto es un experimento. Están experimentando. Él es como un conejillo de indias. Y este carácter experimentar es lo que hace perder conciencia, ¿no? a su existencia, pensar si tiene vida, si está soñando o no. Es decir, que la jornada acaba con una involución, ¿no? El personaje sufre una involución. Aquí es cuando tendrá que iniciar este proceso de asimilación de las normas represivas por parte de Segismundo y el desengaño que lleva a esta brutal lección de moralidad, ¿no? Y en la tercera jornada es la reiteración del acceso al poder, pero ahora ya con la experiencia de corregir sus impulsos. Es donde tenemos ya que va a actuar la prudencia, ¿no? Pero también el antivitalismo. La represión se ha consumado y Segismundo asimila esta dura enseñanza. Fijaos que tenemos torre-palacio como un experimento, como una prueba, palacio-torre como una involución y torre-palacio como lección de desengaño. Este vaivén entre torre-palacio, palacio-torre. Pero empieza la torre, acaba en el palacio, es decir, que ganará Segismundo. La polimetría es básica en la obra, muy, muy importante. Perdonad un momentito. Muy importante en la obra, la polimetría. Entonces aquí, claro, tanto si nos sale un comentario que hay que ir analizando toda la métrica, pues tenemos que contar con las estrofas que aparecen, ¿no? Con las que juega Calderón de la Barca. Primero decir siempre que el teatro clásico español del siglo de oro es polimétrico, y que esto es una necesidad de ajustar la métrica, la estrofa, a la situación y al personaje. Por ejemplo,
o sea, es decir, que tenemos metro, situación, personaje. El verso largo y noble para escenas amplias y lentas, majestuosas, galantes. El verso corto, asonantado, para monólogos o diálogos. Aquí fijaos que tenemos romances. Si hacemos un cómputo total, predominan los romances, seguirían las redondillas, después las décimas, las silvas, quintillas y octavas reales, de más a menos. 6 tipos de estrofa, con predominio de romance y redondillas. Romance y redondilla en el diálogo y en la narración, décima en acciones más serias y de elevados personajes, los monólogos filosóficos, las quejas, lamentos, etc. Silva en diálogos líricos, quintillas solamente las utiliza el rey y octavas para la narración de escenas en palacio. Entonces, por supuesto hay que ir diciendo qué es cada tipo de estrofa. La décima son 10 versos octosílabos de rima consonante, A, B, A, C, C, D, D, C. Para memorizar podéis recordar, por ejemplo, ¿veis? Como tenemos como si fuera A, B, B, A, un verso que recoge A y después C, C, D, D, C. Entonces de esta manera recordáis bien. Y si no vais haciendo el cómputo, son décimas, 10, 10, 10, siempre versos octosílabos, 10 versos octosílabos. El romance, serie indefinida de versos octosílabos con rima sonante en los pares. Recordad que va siendo libre A, libre A, libre A en los pares. Aquí, por ejemplo, es el relato central que hace Basilio del nacimiento de Segismundo, esos largo, toda la narración que va haciendo de cuando nace Basilio, cuando nace Segismundo, muere la madre, etc. Todo esto está contado en romance. Quintillas son 5 versos octosílabos con rima consonante. Tenemos A, B, A, B, A. Y tenemos, por ejemplo, en el Palacio el encuentro de Astolfo y Estrella. Silvas es una combinación libre de endecasílabos y heptasílabos. Lo tenemos al principio de la obra. Hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, don de rayos sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural al confuso laberinto de esas desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y despeñas. Es ella que está hablando de su caballo, es un hipogrifo violento, porque la ha arrojado, la ha tirado allí al suelo. Redondillas, 4 versos octosílabos de rima consonante, A, B, B, A. Octava real, 8 versos en decasílabos, cuya rima sería A, B, A, B, A, B, C, C, es decir, acaba con este pareado. Bien, entonces esto depende, hemos visto, en según qué situación, sobre todo ver cómo se ajusta. En cuanto a los monólogos, si tenéis en el Moodle los 2 comentarios de los monólogos, el monólogo primero, de la jornada primera escena 2, hemos ido comentando este paralelismo, nace el ave, nace el bruto, esta diseminación, luego recolección, lo vais mirando, pero muy importante siempre cuando hagáis el comentario, recordad primero ir siguiendo los pasos, o sea, primero hablar de localización, es decir que estamos ante un drama filosófico de Calderón, por tanto es un drama serio que se llamaba comedia porque era pieza teatral, pero que es toda una obra filosófica de Calderón de la Barca. Ir diciendo sobre todo barroco, siglo XVII, la obra ponerla subrayada, la vida es sueño, obra subrayada. Y ya podéis un poquito ir centrando primero el argumento. Recordad que también es muy importante hacer una síntesis, una breve síntesis del argumento general de toda la obra, para luego ya entrar a trabajar a ver el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del fragmento en concreto? El tema puede ser el poder, la libertad, el destino, el tema del sueño, la vida como sueño, es decir, toda esta temática la que refleje el fragmento, recordarlo siempre, expresarlo como un síntoma nominal, no pongáis una oración, sino un síntoma nominal, el conflicto entre la libertad y el destino, siempre un síntoma nominal. Entonces, si tenemos ya localización, hablar un poquito de Calderón de la Barca, hablar un poquito del Teatro Nacional del Siglo de Oro,
Si luego ya pasamos a breve síntesis del argumento y el tema formulado con un sintagma nominal, pues ya podemos ir entrando en la estructura externa, que sería ir contando y ver pues, si tenemos décimas, si tenemos redondillas, qué tipo de métrica tenemos, bien analizada la rima, el cómputo silábico, el tipo de estrofa. Y si se adecua a qué situación, porque si, por ejemplo, es el monólogo, pues son décimas bien adecuadas para las reflexiones filosóficas. Una vez vista esta estructura, la estructura interna. Recordad que sería no decir que, por supuesto, hay 3 jornadas, lo decimos, pero ya sería entrar en si ese fragmento se divide en partes. Por ejemplo, los monólogos, ¿no? Que se dividen en partes, ¿no? Por ejemplo, el primer monólogo pues tiene 3 partes. El que está en la prisión, el primer monólogo. 1, búsqueda de la razón de su desdicha, es decir, ¿por qué yo soy tan desdichado? 2, ejemplos de seres libres que hay en el mundo. Y 3, generalización de la libertad como derecho humano, ¿no? La conclusión de ni por qué yo tengo menos libertad. Por lo tanto, siempre las partes que tiene ese fragmento que nos están proporcionando y comentar bien cada parte, ¿no? El contenido de cada parte. Una vez dicho esto, pasamos al cuerpo del comentario. No olvidéis que ahí está el cuerpo, es decir, que tiene que ser muy extenso todo ese desarrollo del cuerpo, atendiendo siempre a la forma y al contenido. Entonces ya empezamos, volvemos a la primera parte, se ve todos los recursos que ha ido utilizando el autor, porque estamos en poesía, es poesía, entonces todos los recursos poéticos que va estableciendo el autor. En cada parte podéis ir, primera parte, todos estos recursos, recordad no ponerlos nunca como un listado. Esto no es un listado, no podemos poner hay metáfora, hay antítesis, hay personificación, dejaros del hay, sino aquí el autor refleja que la vida es un sueño con la metáfora que da título a la obra, la personificación nos hace ver que tal, el autor utiliza el recurso de la antítesis para situarnos con las contradicciones, es decir, siempre una redacción, redactado, pero no solamente un listado, porque un listado de nombres no sirve para nada, siempre os lo digo, y una vez viendo y bien comentando todos los recursos que podáis ir extrayendo de cada verso por verso, verso por verso, bien sacando todo, pues hacéis todo un buen desarrollo de todo su cuerpo. Por extensiones tiene que ocupar bien. Sabéis que cuando yo valoro un comentario, ahí tiene que haber mucha extensión, no podemos tener un trocito así a lo que yo llamo el cuerpo del comentario. Bien, una vez hagamos bien todo ese comentario, todos los recursos que veamos, por ejemplo, si fuera pues tenemos interrogación retórica, exclamación retórica, paralelismo, anáfora, correlación, personificación, metáforas, hiperbatons, todo lo que veamos, aliteración, todos los recursos que veamos aquí, bien comentados. Pues una vez ya tenemos todo este análisis, pasamos a la conclusión. No os olvidéis jamás de cerrar con un broche de oro, que es la conclusión. La conclusión, pues podría ser que estamos ante un drama, absolutamente una comedia barroca, filosófica, barroca, que os enseña una lección de desengaño con este personaje que evoluciona como un ser humano y que, probablemente a Quijote, pues comprende que la vida puede ser una ilusión, una quimera, y por lo tanto hay que extraer una lección de aprendizaje, ¿no? de ese engaño barroco. Pues lo vais explicando y concluyendo para que quede eso bien cerrado, porque sabéis que estos son 5 puntos. Entonces, utilizar siempre toda la teoría que sabéis para introducirla en el comentario. Si fuera este primer monólogo, pues vamos a hablar de todas las temáticas que hemos hecho de la libertad, el destino, de la vida sueño. Si fuera el de los sueños, pues igual, lo que hemos dicho de la dialéctica, es decir, los temas se van introduciendo porque tú muestras tus conocimientos a través de ese comentario, pero no que sea un pretexto, no abandonar el texto y yo suelto todo el rollo que yo me sé pasando del texto, porque eso estaría mal. Tú tus conocimientos los aplicas, pero siempre haciendo referencia al texto, introduciéndolos en el texto y que vengan a relación, ¿no? Que vengan a colación. Si no vas a hablar y te vas a estar todo el rato hablando del teatro del siglo de oro y prescindiendo del texto, porque esto no sería un comentario. Hay que entrar y profundizar en el comentario y hacerlo con profundidad. Si es una obra con profundidad, vamos a darle profundidad, no diciendo cosas por encima. Bien, pues espero que os haya servido y aquí tenemos esta maravillosa obra de La vida es sueño. Hasta otra y que disfrutéis mucho. Con la